Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar con uno de los temas más importantes de bioquímica, que es metabolismo de hidratos de carbono, donde vamos a empezar con un tema y cada semana vamos a ir subiendo porciones de este tema para que ustedes vayan aprendiendo de la mejor manera y de a poco y a su ritmo. Hoy entonces vamos a empezar con lo que es introducción a lo que es el metabolismo, en donde tenemos que aclarar varios términos claves que tienen que tener muy en cuenta. Dentro de esos términos claves, vamos a marcarlo acá, para que lo tengan en cuenta, y sí o sí lo tienen que tener en sus apuntes, es esto: la definición de anabolismo y la definición de catabolismo. Dentro de lo que es anabolismo, básicamente tienen que tener en cuenta que con este tipo de metabolismos vamos a formar sustancias. Vamos a agarrar sustancias pequeñas, como muestra acá en la imagen, sustancias bien pequeñas, y vamos a, una vez que lo unimos a todas, vamos a formar esta sustancia mucho más grande y mucho más compleja. Por ejemplo, podemos agarrar aminoácidos, distintos tipos de aminoácidos, ahí, unirlos a todos y formar una proteína. Siempre con el anabolismo es eso: agarrar sustancias pequeñas y formar una sustancia mucho más grande. El tema de este tipo de vías es que consumen ATP, consumen energía. Así que cada vez que recuerden que una sustancia se está formando, tienen que saber que está ocupando energía. Después tenemos lo que son las vías catabólicas, que dentro de las vías catabólicas tenemos sustancias complejas, grandes, ya formadas, como por ejemplo el glucógeno o una molécula de glucosa. ¿Y qué vamos a hacer con esta molécula de glucosa? Por ejemplo, que es lo que vamos a empezar a ver estas semanas, es ir rompiéndola. La vamos a ir rompiendo hasta que nos quede una molécula mucho más pequeña. El objetivo del catabolismo es básicamente agarrar cualquier sustancia grande, transformarla en una sustancia pequeña y con eso formar energía, que es obviamente lo más importante, lo que necesitamos para poder seguir con vida. Entonces, en la clase de estas semanas que vamos a ir viendo es básicamente vamos a agarrar esa molécula de glucosa, transformarlas en dióxido de carbono, diferentes dióxidos de carbono y otras sustancias, pero todas sustancias pequeñas. Y vamos a ir viendo cuánta energía nos va a dar para que nosotros podamos seguir viviendo. Y esto es lo que iremos viendo en esta seguidilla de videos. ¿Sí? Fíjense que acá tienen varias sustancias que son grandes, las transformamos en una sustancia pequeña, que es la acetilcolina, que la veremos en los próximos videos, que tiene 2 carbonos solamente. Y fíjense que, a ver, acá está la glucosa, ella tiene 6 carbonos. Y el anabolismo es agarrar una sustancia pequeña y transformarla en diferentes sustancias que son mucho más grandes. Pero obviamente para esto vamos a ocupar energía. Algo que tienen que saber es que la vía catabólica es una vía convergente porque de alguna manera u otra todas las sustancias grandes se van a transformar en acetilcolina. Acetilcolina dije, acetil-CoA. Eso porque estamos viendo neurotransmisores también con los chicos, pero es acetil-CoA, ¿sí? Vamos a agarrar varias sustancias grandes y las vamos a transformar en acetil-CoA, que es el compuesto que les decía que tiene 2 carbonos. Y las vías anabólicas son vías divergentes, porque lo que podemos hacer es agarrar a esta acetil-CoA, hacer que entre en el anabolismo y poder formar varias sustancias. Entonces, catabolismo convergente, todos van a ir a terminar a formar un tipo de sustancia que es la acetil-CoA. Divergente es el anabolismo. Con esa misma acetil-CoA podemos formar un montón de sustancias.
Y después tenemos las vías anfibólicas, que acá también en el cuadrito les menciono. Dentro de las vías anfibólicas son esas vías en donde podemos ver cómo se relaciona la vía catabólica y la vía anabólica. Es una relación de las dos. Fíjense que tenemos acá al acetil-CoA y cómo ingresa el ciclo de Krebs. Y acá vamos a ver, a medida que van pasando los videos, cómo algunas sustancias del ciclo de Krebs pueden ingresar en la vía anabólica también. Entonces, una vía anfibólica es la que me permite la relación entre el anabolismo, que era una vía divergente, que me ayuda a hacer síntesis de sustancias, y cómo se relaciona con el catabolismo, que es una vía convergente que me ayuda a formar ATP y a fragmentar sustancias, hacer las sustancias mucho más pequeñas y más simples. Y después las vías anapleróticas, que esto vamos a ver mucho más adelante, que básicamente son esas vías que me permiten aumentar las concentraciones de los metabolitos que necesitemos para el catabolismo en caso que se encuentren disminuidos. Son las denominadas vías de relleno, que las veremos mucho más adelante, no es tema de la clase de ahora. Acá tenemos a nuestra molécula, nuestro ATP, y veamos cómo se forma. Si vemos, tiene un azúcar que es la ribosa, una pentosa se la considera, que siempre está unida a una base nitrogenada. Si se acuerdan, las bases nitrogenadas son adenina, timina, uracilo, citosina y guanina. En este caso se va a unir a la base nitrogenada adenina. Ven cómo se une, después veremos toda esta parte en química a través de un enlace glucosídico, que es un enlace covalente, y vamos a ver que a su vez se va a unir a 3 moléculas de fósforo. 1, 2 y 3. 3 moléculas de fósforo. Por eso es ATP adenosin por la adenina trifosfato, porque tiene 3 moléculas de fósforo. Adenosin trifosfato. ¿Qué vamos a hacer con esta molécula de ATP en caso de nosotros necesitemos utilizarla? Vamos a romper sus enlaces ricos de energía, que son los enlaces entre los fósforos, y nos va a quedar siempre esta molécula, que es el ADP, y un fósforo libre. Cada vez que yo rompa estos enlaces ricos de energía, vamos a liberar un montón de calorías de energía, 7000 aproximadamente. Y esta molécula de ADP es la denominada adenosin difosfato, porque tiene adenina y tiene 2 fósforos. Difosfato porque tiene 2 solamente. Rompimos uno de los enlaces, liberamos energía que nos sirve para seguir viviendo. Y dentro de lo que es el metabolismo, yo voy a hablar mucho de lo que es reducción y oxidación. La oxidación de una sustancia es cuando pierde átomos de electrones y también protones. Es decir, que cuando a mí me escuchan hablar de NAD oxidado, FAT oxidado, etc., es porque perdió sus electrones y perdió sus protones. En cambio, reducción es cuando gana electrones y cuando gana protones. Y cuando me escuchan hablar de NAD reducido, FAT reducido, es porque ganó electrones, ganó protones. Esto iremos viendo de a poquito, ¿sí? Cuando acepta protones, es decir, una sustancia está hidrogenada, está reducida, y cuando entrega protones o pierde protones, está deshidrogenada, que es cuando está oxidada. Me van a escuchar decir NAD o me van a escuchar hablar de las enzimas deshidrogenasas, que son las que me ayudan a perder protones en muchos casos y otros a ganar. Estas son las sustancias que iremos viendo, ya nos vamos a concentrar en ellas en las próximas clases, pero son muy importantes para lo que es nuestra obtención de energía. Son súper importantes. Fíjense que las NAD participan en las reacciones de oxidación, las NAD-fosfatos en las reacciones de reducción.
NAD-fosfato por ahí la vamos a ver mucho en aquellas sustancias que necesitemos hacer síntesis. Por ejemplo, en la biosíntesis de ácidos grasos, ahí vamos a hablar de estas NAD-fosfato que ven acá. Es decir, están en más que todo vías anabólicas. Y esta NAD reducida la vamos a hablar en vías oxidativas, es decir, en vías más que todo catabólicas. Por ejemplo, la beta-oxidación es una vía catabólica, la glucólisis es una vía catabólica, y ahí la vamos a ir mencionando. Estas son algunas características que tiene que tener en cuenta dentro de lo que es el metabolismo. La mayoría de las vías que vamos a ir hablando, bueno, no la mayoría, gran parte de ellas por ahí vamos a mencionar que son irreversibles, significa que no podemos volver atrás. Yo les voy a ir mostrando cuáles son las que vamos a ver que no hay manera de volver atrás. Podemos hablar de vías anabólicas o catabólicas, pero estas vías tienen que ser diferentes. Siempre hay un primer paso que es limitante. Nosotros en estos videos vamos a hablar de la glucosa 6-fosfato, que tiene su porción limitante. Y vamos a ver sus regulaciones. Están reguladas muy finamente. Y en los eucariotas, en las células eucariotas, vamos a ver qué se pueden ocurrir en diferentes lugares. Voy a hablar de la mitocondria, voy a hablar del citosol, vamos a ir hablando del REL, uy, sonó muy fuerte, del REL, del RER, me pongo en silencio, y de esa manera van a ir aprendiendo también las localizaciones y qué sucede en cada porción de la célula. Y este cuadrito tienen que tenerlo en cuenta, son diferentes tejidos, órganos o células en donde vamos a ver metabolismos y vamos a ver cómo funciona. Fíjense que el cerebro, por ejemplo, no almacena ningún combustible, pero el hígado, que es otro que vamos a ver mucho, sí almacena glucógeno, que es glucosa toda unida, almacena TAC. Y fíjense cómo el cerebro quiere mucho la glucosa para poder alimentarse y cuerpos cetónicos en caso de que estemos en ayunas, mientras que el hígado prefiere a cualquiera, ¿sí? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, él quiere lo que sea para alimentarse, no tiene problemas. Y el cerebro no va a exportar ninguna sustancia, es decir, él no va a agarrar su glucosa y le va a decir, toma glóbulo rojo, te doy glucosa. Él agarra toda la glucosa que puede, agarra cuerpos cetónicos en caso de que esté ayunas y se queda él con la glucosa. Y listo. Es bastante egoísta, ¿no? Pero obviamente es uno de los órganos más importantes, por eso debe ser egoísta. Y el hígado va a exportar muchas sustancias, el órgano más generoso que podemos llegar a tener. Él exporta ácidos grasos, glucosas, cuerpos cetónicos, lo que tenga, él se lo va a dar al resto del cuerpo. Ahí tienen el versus, ¿no? El cerebro es el más egoísta y el hígado el más generoso. Después pueden poner pausa al video y pueden ver los demás tejidos que iremos viendo en la serie de los videos que vamos a ir subiendo esta semana. Y vamos a empezar con un poquito de glucólisis en esta parte 1, pero antes de hablar de glucólisis, hay que hablar de la glucosa. Si tienen en cuenta que dentro de la glucólisis vamos a mencionar dos fases importantes. En una vamos a necesitar energía y en otra fase no vamos a necesitar energía, es más, vamos a formar energía. La glucólisis son 10 pasos en total, 11 si contamos el de la formación del ácido láctico, ya lo vamos a ver, que básicamente necesito para poder obtener energía rápida en mi cuerpo. Es una forma de obtener energía rápida, pero es muy poca la energía que me va a dar a comparación de lo que es la oxidación completa de la glucosa, que es la que suelen conocer como glucólisis aeróbica, que es más lenta, pero me da más energía. Ya iremos viendo todo eso. Estos son los pasos de la glucólisis. El primer paso, o la primera fase, si quiere desconectar acá rato mi lápiz,
El primer paso o la primera fase es el que vamos a denominar cebado o preparación de la molécula de glucosa. Esa primera fase ocurre en el citosol y vamos a preparar, como dice justamente la fase, vamos a preparar a la glucosa para que me pueda dar energía más adelante. Pero como tengo que preparar a la glucosa, vamos a gastar ATP, 2 moléculas de ATP vamos a gastar sí o sí. Pero una vez que la glucosa está preparada, ya la tenemos preparada, vamos a ir a la segunda fase, que es la de rendimiento energético. Que ahí por fin la glucosa me va a servir para obtener energía, obtener 4 ATPs, que vamos a utilizarlo obviamente, mi cuerpo en general lo va a utilizar. Esta es la vía que vamos a ir aprendiendo en estos videos. Y recuerden a esta querida molécula, que es con la que básicamente vamos a ir hablando un montón. La glucosa es un monosacárido que tiene 6 carbonos, por eso se considera una hexosa. Tiene 12 moléculas de hidrógeno y 6 de oxígeno. No se olviden recordar cuántas moléculas tienen, porque esas moléculas son las que vamos a ir perdiendo durante esta vía catabólica. Se va a absorber en la glucosa se va a absorber en la sangre, porque cuando nosotros lo que hacemos es digestión y absorción, lo metemos por el intestino, por las células del intestino, ya iremos viendo eso en el próximo video, va hacia la sangre y de la sangre va hacia el hígado. Es el principal combustible de la mayoría de las células, vimos que el cerebro necesita la glucosa para seguir con vida, y vamos a ver que se va a formar de la descomposición de los alimentos. Lo iremos viendo con digestión y absorción. Y para poder ingresar a la célula, la glucosa necesita de una hormona que la produce el páncreas, que la producen las células beta del páncreas, para que lo anoten, que es la insulina. Una hormona muy importante en todo este ciclo. Bien, y ahí terminamos por hoy. En el próximo video vamos a ver cómo la glucosa se absorbe y vamos a empezar a hablar de glucólisis, vamos a hablar de los transportadores y vamos a empezar con glucólisis. Si quieren ver más videos como estos, se suscriben obviamente al canal, ponen para que les aparezcan las notificaciones y síganos también. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.